La revista médica, academia o masacre. Bienvenidos a Fuera de Consulta, la tragicomedia del mundo médico. La revista médica o visita médica, como se conoce en algunos países, es la práctica de que todo el equipo médico pase cama por cama revisando los casos clínicos y tomar decisiones con respecto al mismo. Hay muchos estudiantes y residentes que piensan que la revista es un sitio de humillación y un sitio para que pienses que debiste estudiar alguna otra cosa, o quizás para darte cuenta que el domingo en vez de tomarte 5 cervezas y terminar tomándote 55 cervezas, era mejor estudiar que hacer eso, pero no es así. La revista médica es un sitio académico y es un sitio de discusión para llevar la terapéutica de los pacientes. La revista médica se conoce que empezó como práctica en la práctica médica del doctor William Hostler, que es un médico canadiense muy famoso, con una gran carrera académica y que desarrolló parte de su carrera en el hospital Johns Hopkins en Baltimore, muy de la mano con el doctor William Halsted, en donde desarrollaron o implementaron los primeros programas de entrenamiento formal de especialidades. Me refiero a que si eras un médico general y querías ser cirujano, pasar por un programa formal. Igualmente, si eras un médico general y querías ser un internista, pasar por un programa formal. Y evidentemente, la forma de hacer una revista médica es pasar por cada uno de los casos donde hay un médico encargado de presentarlo y posteriormente se escuchan las opiniones de los especialistas y el resto del equipo. Claro está que la última opinión, la más importante y la verdad absoluta siempre la tiene el jefe de servicio, pero todos interactúan de una manera de llegar a lo mejor para el paciente. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, simplemente el encargado presenta el caso y posteriormente se discute. Hay cosas bien importantes y particulares para discutir en la revista, porque a veces pasa que el que está encargado del caso no se sabe el caso y tiene que presentarlo de memoria. Esto pasa mucho en cirugía y en otras especialidades, como en la gran y larga revista de medicina interna, lo hacen con la historia médica y la van leyendo. Generalmente se le pregunta a los estudiantes de primero para medir su nivel académico, posteriormente a los pasantes, posteriormente los residentes de primer, segundo y tercer año, y posteriormente los adjuntos discuten los casos hasta llegar, como les dije, a la verdad absoluta, a los magnánimos jefes de servicio. Hay ciertas reglas aquí que son muy raras y que yo no sé de dónde salieron, en donde en algunos servicios los residentes superiores le dicen a los residentes inferiores que no respondan las preguntas que ellos no responden, porque van a hacer quedar peor al R3 o residente superior cuando no sabe un tema. Esto es una práctica que está muy mal hecha. Yo vi esto en tiempo real y realmente el residente que lo haga es un idiota. Sí, es contigo, eres un idiota si lo haces. Realmente lo que tienes que hacer es estar orgulloso que tengas un residente de menor rango que esté formándose adecuadamente, y deberías tú estudiar para formarte adecuadamente también. También hay ciertos personajes o ciertas actitudes durante la revista, como es un casi jefe. Siempre hay un casi jefe que quiere preguntar cosas que nadie sabe. Y está como desesperado para preguntar cosas que nadie sabe, que además a nadie le importa. Y es como que, sí, bueno, está bien, eso lo sabes. Y bueno, eres el mejor, está bien, nunca vas a llegar a ser jefe. Y generalmente el jefe también pregunta cosas que nadie sabe. Pero esto que nadie sabe sí está relacionado en algo que no está viendo y que él lo sabe por experiencia. Y ahí es lo que se diferencia un jefe a un jefe wannabe en la revista, sobre todo por la pertinencia del comentario. Es muy importante y pasa que el lenguaje que utilice el equipo médico tiene que ser mesurado de acuerdo a el tema o paciente que estén tratando, porque el paciente está escuchando todo lo que está pasando ahí. Y cuando ves a un paciente que todavía no está informado y empiezan a hablar de palabras que suenan muy fuertes y que tienen una repercusión muy grande, como cáncer o como colostomía, el paciente evidentemente se asusta y por eso utilizamos diminutivos para esto.
y es muy importante que se sigan utilizando para mantener la distancia de no tener un daño psicológico con el verbo, con el paciente, y después evidentemente informarle al paciente de lo que está pasando. Es muy gracioso porque a veces los pacientes intervienen dentro de la revista. Esto hay algunos servicios que no les gusta, otros que sí. A mí me parece muy interesante porque siempre es bueno ver la perspectiva del paciente con respecto a todo lo que estamos hablando. Y hay algunos que son más tímidos y ven a 15 personas con unas batas blancas conversando y no quieren opinar nada, pero hay otros que sí quieren dar su opinión, y es muy frecuente que se diga todavía falta la hematología o unos tiempos de coagulación o un ecocardiograma y el paciente lo saque debajo de la almohada. Aquí lo tengo, doctor. Sí tenemos el resultado, entonces está todo listo, y eso siempre trae como risas y castigos cuando no está completa la información. Yo esto no lo veo tan grave porque no siempre un puente comunicacional entre un médico y un paciente es efectivo, y a veces este paciente quiere hacer un puente comunicacional con toda la revista. Yo creo que eso hay que verlo de muchas formas. Yo creo que esto no puede ir en detrimento del nivel académico de un médico. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no sepas esto? ¿Cómo es posible que no sabías esto del paciente? Yo creo que más bien las habilidades comunicacionales es algo que no se enseñan formalmente en medicina. No nos enseñan a cómo hablar, digo, en un tema o en una cátedra. Nos enseña cada uno de los médicos de acuerdo a donde vamos pasando, pero no hay una cátedra de comunicación, no hay una cátedra de habilidades no técnicas para desarrollarlo. Y esto es muy importante que se vaya desarrollando, pero de una manera educativa y formativa y no de una manera que sea violenta en contra del estudiante. Por eso es importante también que no se tome la revista como un sitio de maltrato y humillación, cosa que hacen muchos médicos porque quieren demostrar que saben más o quieren demostrar que otro no sabe. Esto pasa y es una práctica que no es adecuada, pero como comencé anteriormente, la idea es que se pueda decidir en conjunto la terapéutica del paciente y sobre todo que los más expertos puedan ver y corroborar que la información que está dando un residente es adecuada. He estado en servicios en donde la revista se hace cerrada, no frente a los pacientes, y cada grupo tiene como encargados de cada área donde llevan y confirman la información. Eso también es una práctica adecuada. He estado en servicios donde se hace por equipos, donde equipos más pequeños recopilan la información, toman cierta decisión y se la llevan a un jefe que finalmente es el responsable de estas decisiones. Eso también es adecuado y de acuerdo a cada servicio puede funcionar. Hay características de revistas de acuerdo a especialidad. Por ejemplo, la de medicina interna es eterna. Son 7 horas de revista más o menos. Las de cirugía son más pragmáticas, son un poco más rápidas, pero siempre hay espacio para los egos. Yo he operado tanto, yo he hecho tanto, a mí nunca se me ha complicado un paciente, y empiezan a ir como una peleita de egos siempre, ¿no? De acuerdo a las conductas, pero esas son cosas que se van puliendo y depende mucho del jefe que esté. Y las de traumatología son bien divertidas porque nada más se habla sobre deportes. Ahí te vas a poder enterar cómo quedó el Barcelona, cómo quedó el Madrid, los últimos fichajes, cuándo comienza la nueva temporada de béisbol, cosa que, bueno, tiene sus beneficios también y se puede conversar con los pacientes también de acuerdo a cada deporte. Siempre en las revistas pasan cosas que son interesantes o graciosas. Me escribieron varias. Una es, por ejemplo, que había un jefe de servicio que pasaba la revista fumando. Esto realmente es tragicómico que un jefe de servicio de algo de salud esté fumando durante una revista. Me dieron un cuento de un iPad erótico en donde una persona o un servicio estaba encargada de mostrar imágenes de evolución de un paciente, pero sin querer, en teoría fue sin querer, las imágenes pasaron a su galería personal y habían ciertas imágenes de arte erótico en donde todo el servicio pudo apreciarlos y hubo un momento de conocimiento más profundo entre ellos. Y está la situación del peluche paciente, que esto ocurría en mi servicio, donde pasamos por una cama donde estaba hospitalizado un adolescente, pero que se salía de la revista porque no quería escucharla, pero en su lugar dejaba un peluche y nosotros estábamos ahí al lado del peluche dando todas las indicaciones y hablando sobre la evolución de este paciente. Evidentemente, la revista es un sitio que puede llegar a ser muy difícil de manejar, sobre todo si estás en formación.
porque vas a tener un grupo de estudiantes que siempre piensan que se las saben todas y siempre comentan cómo es posible que el residente no responda a eso, porque recuerden que los estudiantes de medicina, y me incluyo, saben todo hasta que les preguntan directamente. Entonces ahí hay que entender y caen en cuenta que no siempre sabemos todo, porque realmente sabemos cuando sabemos explicarlo y cuando los demás nos entienden. También pasa mucho que hay opiniones entre especialistas o entre jefes o del jefe con especialistas, y esto puede llegar a crear conversaciones que pasan a estar en un tono bastante elevado. Y bueno, ahí lo importante es que cada quien tenga su posición, y recuerda que mientras los grandes están peleando es mejor no intervenir, porque puede salir salpicado por sangre y tener consecuencias para ti. Yo actualmente pienso que la revista es una buena práctica. Pienso que incluso cuando uno es responsable de la formación de ciertos médicos, es importante ver lo que está pasando, es importante incluir al paciente. Sirve para medir de cierta forma el nivel académico y formativo de los médicos que están en formación, pero no es el mejor sitio para medirlo. ¿Por qué? Porque si estás entre tantas personas, no te sirve de nada hacerle 65 preguntas a un médico en formación y decir, ves que no sabes nada. Ese no es el sitio. Y cuando ese residente no sabe nada, las personas que estamos formándolos tenemos responsabilidad. Y tenemos responsabilidad de seguirlos formando. Por eso es muy dual lo de la revista. Yo prefiero revistas que son más pragmáticas y más al punto, y llevar los sitios académicos a sitios seguros en donde la propedéutica pueda ser mucho mejor. Pero bueno, cada quien tiene sus formas, sobre todo dentro de los cirujanos. Yo creo que hay muchos cuentos de revistas que pueden pasar. Yo incluso vi a dos personas peleándose a golpes durante una revista por opiniones encontradas, cosa que eso no debería pasar. Pero pasa porque, como les digo, influye mucho el ego, a veces las frustraciones de cómo van evolucionando los pacientes, a veces en la capacidad de estar valorado o no en un servicio. Pero sí, dentro de la práctica médica, la medicina, la revista médica es algo que es fundamental. Sería bueno que los internistas no pasaran revista a las 10 de la mañana, sino a las 7 como nosotros los cirujanos, y así cada vez que vayamos a pedir algo a un servicio posterior a nuestra revista, no estén ustedes internistas en la mitad de la revista. Eso sería bastante interesante. Los traumatólogos siguen hablando de deportes, porque uno puede enterarse de toda la actualidad en esas instancias. A mí me pasaba mucho como residente y como estudiante que el día previo a la revista es un día de mucho estrés, porque quieres destacarte en la revista, quieres salir bien, y evidentemente como buen estudiante de medicina quieres ser mejor que los demás sin importar absolutamente ningún otro, y esto trae como consecuencia que tengas un estrés elevado que te lleva a estudiar. Pero si se toma la revista como un sitio que no es tanto de medición académica, yo creo que podemos llevar unos mejores ambientes a la revista, y creo que eso nos va a ayudar en la parte formativa. Incluso estaban revistas muy amenas en donde se conversa mucho entre cosas personales entre cada paciente, e incluso estaban revistas donde se tratan solamente de cultura, en donde, bueno, el paciente está bien, hagamos esto y cuéntame, no sé, cuál es tu artista favorito. Y evidentemente a veces se van por las vertientes y preguntan cosas como que hablan de un ecodoppler, preguntan cuál es el concepto del efecto Doppler, y después empiezan a hablar sobre la vida de Doppler. Entonces, bueno, eso puede ser interesante, pero llega momentos que es medio cansón, sobre todo cuando tienes una sobrecarga laboral muy grande y una sobrecarga académica. Esto también es como la vertiente en cuando dice, esa es la pregunta de los 20 puntos, o de los 7 puntos, o de los 10 puntos en cualquiera de las escalas que estén en cualquier país. Cosa que es bien particular, ¿no? Y esto lo hacemos mucho los médicos, tratando de llevar a que no todo sea medicina, pero siempre estamos hundidos netamente en cosas médicas. Me gustaría conocer más de sus historias de revista, qué les ha pasado. En la revista pueden pasar cosas muy divertidas, pueden pasar cosas muy, muy dolorosas. Incluso hay momentos en donde se mejora la comunicación con el paciente de todo el equipo, se utiliza la revista para dar noticias y para llevar terapéuticas y opciones
como un servicio, como un todo, como un equipo realmente. Y también es importante que el paciente vea que no siempre está con un solo médico o con médicos distintos, sino con un equipo completo que apoya y que está atrás de que sea lo que se le esté haciendo lo mejor para el paciente. Pienso que las revistas se van a mantener. No es el mejor sitio para medir los niveles académicos y siempre van a seguir pasando cosas graciosas, divertidas y curiosas. Y este fue el episodio de Revista Médica de Fuera de Consulta, la tragicomedia del mundo médico. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.